buenas tardes, mis queridos oyentes. Espero que estén muy bien en este fin de semana y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Machine Learning a tu alcance. Hoy les traemos un tema muy interesante que es acerca de una investigación para titulación, en la cual se usarán algoritmos de aprendizaje automático y para esto traemos a dos grandes invitados, que son los autores de esta investigación. Y continúo. Hola Francisco, muchas gracias por tu invitación a tu podcast. Estamos muy contentos de estar aquí. Mira, déjame contarte brevemente que cuando estaba pequeño no tenía un gran interés por la tecnología o ciencias y en especial por la carrera de telemática. Este interés inició cuando entré a la vocacional, ahí estudié la carrera de técnico en sistemas digitales y fue desde esa época de mi vida estudiantil que me empezó a llamar la atención lo que es la tecnología. Después de la vocacional y de acuerdo a todo a lo que vi en esa etapa, yo tenía la convicción de estudiar ingeniería mecatrónica. No se logró, pero durante estos 4 años que he estudiado lo que es la ingeniería en telemática han sido de mucho agrado. Comienzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo me considero, en mi caso, una persona muy discreta, amante de la cultura otaku. Actualmente me encuentro estudiando telemática en Lopita, que es una escuela del Instituto Politécnico Nacional. Creo yo que soy un chico regular dentro de mis estudios y en mis tiempos libres me gusta leer noticias o artículos acerca de cómo la ciencia va impactando a nuestro mundo. Mi interés por la ciencia, recuerdo que inició porque veía el programa del mundo de Big Man cuando aún era un pequeño. Y en la secundaria tuve mi primer acercamiento haciendo trabajos como prender un simple foco con 2 pilas hasta hacer jabón con grasa de pollo. Y a partir de que ingresé a Lupita, mi interés siguió incrementando porque veo en ella muchas oportunidades para mi crecimiento profesional. Muy interesante lo que me platican. Otra pregunta, chicos. ¿Esta idea cómo surgió? Mira, Francisco, la idea de utilizar algoritmos de aprendizaje automático no fue tan fácil, tuvimos unas complicaciones. Antes de elegir este proyecto, nos habíamos planteado hacer uno, pero era para trabajar con reptiles de sangre fría, ya que estos animales no pueden conservar calor. Entonces, la idea era implementar un sistema que midiera especialmente su temperatura y adicionalmente con una aplicación ya sea de escritorio móvil, el usuario pudiera controlar los dispositivos de temperatura, los dispositivos de humedad que se implementarían en el hábitat de estos reptiles. Esta idea no se pudo concretar porque no tenía mucha aplicación telemática. Entonces, estos son requerimientos que nos pide nuestra escuela para poder titularnos. Después nos acercamos a un profesor que nos asesoró y que nos comentó que había trabajado con el aprendizaje automático. Nos brindó su apoyo para desarrollar unos lentes inteligentes para aprendizaje de idiomas, pero que por cuestiones ajenas a nosotros tampoco se pudo concretar. Y ya finalmente con nuestra asesora que tenemos actualmente y junto con sus colaboradores nos expresaron algunas ideas que ellos tenían y fue así como surgió la idea de utilizar Machine Learning para la clasificación de objetos en una línea de producción. Ya la idea de escoger las tabletas fue de mi compañero Eduardo, y que él nos platicó acerca de que trabajó en una industria farmacéutica. Ok, como ya lo comentó Axel, estábamos en busca de la parte de qué proceso sería interesante optimizar. Entonces yo hice la propuesta sobre el proceso que llevan estas tabletas antes de ser listeadas. Porque yo recordé que bueno, yo trabajé en una empresa farmacéutica. Ese fue el motivo, porque yo ya conozco o conocía más o menos cómo iba este proceso. Vaya, sí que la han pasado difícil, pero al final me da gusto que se haya decidido por este tema que es muy interesante. Ustedes son estudiantes casi egresados de la ingeniería telemática. Entonces, ¿cómo aplicarían la telemática dentro de su protocolo? En realidad la telemática puede ser parte de varios proyectos que tienen que ver con la tecnología. Nuestro proyecto no es propio de la telemática,
pero tenemos las herramientas y el conocimiento que se nos ha proporcionado en todo nuestro trayecto. Iniciaremos realizando una estrategia que pretendemos usar para antes de comenzar. Esto implica realizar diagramas de flujo, utilizar patrones de programación como el vista controlador y por último definir el lenguaje de programación que utilizaremos para el entrenamiento de la red neuronal. Incluso el lenguaje de programación que utilizaremos para crear la aplicación que ya comentó mi compañero Axel y con la cual uniremos la red entrenada con esta aplicación que será la que controlará el usuario o el operador. Podemos ver que la telemática se puede aplicar en varias ramas teniendo una participación importante. Teniendo esto en mente, me gustaría que me platicaran cómo piensan resolver la problemática. Es muy cierto lo que dices, Francisco. La telemática tiene muchas áreas de aplicación y tiene muchas herramientas. Entonces debemos analizar bien todas estas herramientas que nos brinda la telemática para poder desarrollar correctamente nuestro proyecto. Por ejemplo, para el entrenamiento de la red neuronal debemos elegir bien o escoger bien qué lenguaje o qué lenguaje nos pueden ayudar. Actualmente habíamos investigado que Python, el lenguaje de Python es el que más se adecua a nuestras necesidades. Otro punto que tenemos que atacar también es que si debemos trabajar con nuestras propias computadoras o podemos usar lo que es los servicios de Google Cloud o Microsoft Azure para poder realizar el entrenamiento de nuestra red e incluso también implementar los algoritmos de procesamiento de imágenes. Para la obtención de estas imágenes lo que necesitamos es encontrar o obtener un dataset de imágenes. Básicamente es un banco de imágenes de puras tabletas a las cuales se les va a realizar transformaciones con el procesamiento de imágenes, ya sea, ya sea aplicarles un filtro, cambiarles de tamaño, segmentarlas, cambiarlas de color. Esto para que el algoritmo tenga una mejor respuesta. Y díganme, ¿qué utilidad podría tener esto dentro de la sociedad? Siendo más específicos, a los trabajadores que podrían utilizar su proyecto. Muy buena pregunta, Francisco. Fíjate que yo trabajé por 3 años en la industria farmacéutica. Yo era un simple fabricador de cremas, pero de vez en cuando no tenía trabajo, me iba a cubrir otras áreas. Por ende, me mandaban a áreas que tenían relación con las tabletas. Entonces, ahí es donde yo tuve la oportunidad de ver el proceso desde la fabricación, desde que era simple polvo, hasta el momento que los llevaban al, ahora sí, al empaquetado final para que ya pudiera llevarse a vender. Entonces, en esa empresa que yo trabajé, habían 2 máquinas. Había una máquina que se llamaba Marchesín. Esa era la máquina a la cual le cargaban la mayor parte del trabajo. Y esa era la razón por la cual los trabajadores que se encargaban de operar esa máquina les pedían mucho tiempo extra. Por ende, pues se presionaban, a veces hacían las cosas mal y lo único que sucedía es que los regañaban. Y tenían otra máquina, pero a esa máquina le hacía falta esta parte que nosotros queremos implementar, porque esta máquina principal, la Marchesín, hacía el trabajo por medio de una fotocámara. Sin embargo, la otra máquina que les comento no tenía esa parte. Esa máquina la utilizaban para productos que no era necesidad que saliera a venta rápido. Simplemente, una vez empaquetado, los podían mantener en cuarentena y ya después cuando el proveedor los pedía, pues ya se los llevaban. Entonces, esa es la necesidad que yo encontré, que podemos optimizar esas máquinas, darles vida más útil, porque comprar una nueva puede ser un gasto para la empresa. Entonces, mejor que gasten con lo que ya tienen, que innoven con lo que ya tienen, y de esa manera la empresa sale ganando y se puede repartir mejor el trabajo. Ahora, esto lo estoy hablando de la perspectiva de la empresa en la que yo trabajé, pero esto puede ser una realidad en otras empresas. Quiero suponer, por todo lo que me cuentan, que tuvieron que pasar por algunas dificultades, ya que realizar un proyecto de este estilo requiere de un proceso extenuante de investigación. Entonces, platíquenme sobre las dificultades que se encontraron durante todo el proceso. Sí, así es, Francisco. Tuvimos muchas dificultades desde el inicio, desde que teníamos unas ideas y no se podían concretar.
Pero ya con respecto a este protocolo o a este desarrollo, primero tuvimos que relacionarnos con los algoritmos de aprendizaje automático, perdón, porque nunca habíamos tenido contacto con ellos, nunca habíamos hecho algún tipo de programa con este tipo de programación. Por otra parte, también lo que son los algoritmos de procesamiento de imágenes, no hemos tenido alguna asignatura que nos brinde información sobre esto, por lo que tuvimos que investigar por nuestra parte. Otra dificultad que aún tenemos es que si todo el entrenamiento de nuestra red neuronal la vamos a llevar a cabo en nuestras propias computadoras, o utilizaremos lo que son los servicios de Google Cloud o Microsoft Azure. Vaya, completando un poco la respuesta que me dio mi compañero Axel, estuvimos recopilando información en tesis, en diferentes, ahora sí que en páginas oficiales de empresas que se dedican a este mundo de la tecnología, en especial al machine learning. Entonces, estas empresas por lo general son de empresas de Estados Unidos o de países que no hablan español. Entonces, una de las dificultades que también encontramos fue el que no tenemos un inglés muy propio, técnico, para poder entender lo que leíamos. Entonces, allí es donde tuvimos ese tope, pero sin embargo logramos pasar esa parte y pudimos concretar nuestra investigación. Teniendo en cuenta las dificultades que nos mencionaron, a todo esto, ¿cuál fue el aprendizaje que obtuvieron? Wow, primero que no es fácil realizar un documento de titulación porque debemos de tener una alta comprensión del lenguaje técnico que se maneja con respecto a nuestro tema, hasta incluso el lenguaje matemático, para entender mejor estos algoritmos de aprendizaje automático, para que así lográramos traducir a un punto que sea entendible para quien nos lee. También las herramientas implicadas son algo que yo desconocía, sin embargo, esto cambió hasta hoy, que ya estoy un poco más emergido sobre los temas y de mi parte espero lograr dominarlos para ser un experto en este tipo de implementaciones. Como dice mi compañero Eduardo, yo creo que el primer aprendizaje que tuvimos fue el desarrollar el documento. Nunca habíamos tenido la experiencia de desarrollar este tipo de documentos. Lo segundo yo creo que fue la investigación. Ya no, ya no buscamos solamente información, digamos que por encimita, tuvimos que buscar información en universidades, en libros, en páginas de empresas importantes que hablen sobre este tema. Y, y hasta ahora pues seguimos aprendiendo sobre cómo implementar nuestra red neuronal. Para finalizar esta emisión, ¿cómo les gustaría difundir el conocimiento que obtuvieron en la realización de este proyecto? ¿Cuál es su plan? Sí nos gustaría que muchas personas se interesaran en nuestro trabajo y no solo eso, sino que se interesen en aprender más sobre la inteligencia artificial, ya que lo nuestro es solamente una pequeña parte de, de todas estas tecnologías que existen y que están revolucionando el mundo con la inteligencia artificial, con el machine learning, deep learning y otros tipos de algoritmos. Nos gustaría seguir haciendo estas dinámicas de presentarnos en podcasts, en entrevistas, o inclusive grabar videos para YouTube, Facebook, redes sociales, ya que hoy en día pues tienen mucha audiencia. Y qué mejor que la audiencia mexicana les nazca ese interés por aprender alguna tecnología, alguna ciencia, y pues así como nos sucedió a nosotros, y realicen sus trabajos que ayuden a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión muy especial. Espero que la hayan pasado muy bien con nosotros. Agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañaron hoy y sigan en sintonía para nuevos episodios de su podcast favorito, Machine Learning a tu alcance. Muchas gracias a ti, Francisco. Este espacio fue muy agradable para nosotros. Consideramos que como ya lo había comentado, esperamos seguir haciendo más podcasts
contigo o con otros y seguir difundiendo lo que es nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias por este espacio y brindarnos tu tiempo.